Voy a saludar a los que no conozco y a los que me conocen a mí. Es la primera vez que hago algo así que no sé si salga del todo fluido, pero lo he preparado con la mayor de las responsabilidades. Les voy a compartir una imagen como para empezar, que lo voy a ir compartiendo a medida que vaya hablando. A mí me tocó hablar este tema que para mí es re lindo y es muy mío, es muy importante, y tiene que ver con hábitos saludables. Cuando Daniela me contactó para esto, lo primero que pensé fue, ¿qué? ¿Cómo voy a hablar de hábitos saludables en el momento que estamos pasando? ¿Cómo hacía para encarar un tema así que por momentos y para mucha gente parece algo como secundario, o cuando nos ponemos como en situaciones como la que estamos pasando, que es un momento súper estresante, y es complicado. Entonces, no sabía cómo encararlo como para poder hablar de esto, aun cuando estaba pasando lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Em, entonces se me ocurrió, ya que el título de la charla que me propusieron dar era Hábitos saludables, miedo y ansiedad. Y estuve pensando cómo hacer para unir estas dos cosas, y la verdad que una vez que yo me puse a pensar fue muy fácil, porque en el momento que estamos viviendo, lo primero lo primero que se me ocurrió fue hacerme un interrogante, y esta charla, anticipo, va a tener varios interrogantes. Así la he armado y la idea es ir como pudiendo responderlos entre todos, así que estaría buenísimo también que en algún momento puedan darme una devolución. Pero el primer interrogante que se me vino a la cabeza ha sido que este es el primer interrogante que hice, y es qué emociones aparecen en un momento como este, ¿no? Con el que estamos viviendo. Y fue muy fácil asociarlo a lo que ustedes me habían propuesto, a lo que Daniela y Pablo me habían propuesto, que era hablar de justamente miedo y ansiedad. Y también me permití poner incertidumbre porque es un poco lo que genera cuando hablamos de miedo y ansiedad, un poco se junta en esta otra palabrita tan difícil que es la incertidumbre. ¿Qué hacemos, no? Ahora, la pregunta es cómo juntamos el miedo y la ansiedad que se vive en un momento como este junto con la palabra hábitos. Y la otra pregunta que hago es, ¿qué hábitos creen ustedes que tiene una persona que tiene ansiedad y miedo? Este fue el otro que estuve pensando, ¿no? Que se las dejo. ¿Qué hábitos hay detrás de una persona con miedo y ansiedad? Para poder responder esto, primero tuve que definir qué era hábito, ¿no? ¿Qué es hábito? Y buscando, encontré algunas definiciones, pero la más importante y sencilla a la vez fue el hábito como una acción repetida en el tiempo. Entonces, lo vuelvo a decir, el hábito es una acción repetida en el tiempo. Pero esta acción lo que tiene son dos distinciones muy importantes que ahora se las muestro porque lo anoté. El hábito, la acción del hábito tiene que ser aprendida. Es decir, esto me parece importante porque mucha gente que me contacta a mí siempre me dice, ay, pero yo no tengo ese hábito, X hábito, cualquiera, no sé, tomar agua, hacer gimnasia, lo que fuera. Siempre aparece esa frase de, ah, pero yo no tengo ese hábito. Y me pareció importante destacar esto, de que es una acción que debe ser aprendida, y como todo aprendizaje, muchas veces cuesta y depende mucho de que nosotros podamos practicarlo para poder aprenderlo, ¿sí? Esto no se aprende de un día para el otro, así que está buenísimo que lo tengamos en cuenta a la hora de empezar a incorporar hábitos. Y lo otro que encontré que me pareció muy interesante fue esto de que un hábito, para que exista como tal, debe cumplir tres condiciones que son las que se ven en pantalla. Y son el conocimiento, es decir, qué quiero incorporar y por qué; el deseo, es decir, querer incorporarlo; y la capacidad, que en la capacidad estamos viendo el cómo incorporarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición de hábito y
estas dos distinciones que hemos hecho al hablar de hábitos, les quiero contar o compartir una diapositiva que hice con los hábitos que yo considero que tiene una persona que está con miedo y ansiedad. Y son estas entre muchas, pero seleccioné estas, que son querer tener el control. Es decir, volvemos a la pregunta, ¿qué hábitos hay detrás de una persona que tiene miedo y ansiedad? Me parecieron estas las más importantes. Querer el hábito o la intención de querer tener siempre el control, la negación, la postergación, el fantasear y el vivir en el mañana. Ahora voy a tratar de explicar por qué puse cada una. En una situación como la que estamos, con la incertidumbre que estamos atravesando todos, en un montón de aspectos, salen a flote o quedamos todos en evidencia, queda en evidencia nuestro afán de querer tener el control de las situaciones, de todo, del tiempo de las situaciones, de las intenciones, de todo. Negar situaciones lo puse porque me refiero a cuánta gente hay, y tengo casos muy cercanos, de personas que hasta último momento estuvieron con esta actitud de no, no es para tanto, o no, no es tan así como se dice, o no, esto está pasando en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo perdimos? Me pregunto, por negar la situación, por negar lo que estaba pasando, ¿sí? Y bueno, y ahora nos encontramos quizás en esta situación, y eso de haber negado por ahí nos genera un poco de miedo. Es mi perspectiva, ¿sí? Lo de postergar también me refiero porque a mí puntualmente me pasó de haber postergado cosas que tenían que ver con mi trabajo, que hoy en día me podrían estar llevando a trabajar de una mejor forma, y por postergarlo, ahora me encontré con un montón de problemas a la hora de trabajar, y supongo, y estoy segura, que no soy la única a la que le ha pasado. Entonces por ahí este hábito de postergar ha hecho que yo hoy en día esté con ansiedad, con miedo, y posiblemente sea lo que les esté pasando a muchos. Fantasear lo puse porque muchas veces fantaseamos o imaginamos que las cosas van a ser de tal modo, y nos genera un montón de ansiedad que eso ocurra, ¿sí? Y también fantaseamos cuando creemos que las cosas van a ser en un tiempo determinado y no lo son, como por ejemplo esto, bueno, no, la cuarentena ahora 15 días nada más, por ejemplo, hablando de esto puntualmente que estamos viviendo ahora, y al final no, o me van a dejar salir y al final no, o un montón de cosas que nosotros vamos imaginando que nos generan ansiedad, y que nos hacen entrar en estas emociones que no son muy buenas para nosotros, justamente, y tampoco para los que nos rodean. Y vivir en el mañana, ahí estoy leyendo lo que dice Ricardo, bien. Eh, y vivir en el mañana también lo puse un poco por esto. Tengo mucha gente cercana que en vez de vivir el hoy, aunque difícil sea, está todo el tiempo pensando qué va a pasar mañana. Yo muchas veces me he sometido a esa forma de vivir eh, permanente, justamente por las personas con las que he convivido, pero esto también genera muchísima ansiedad, el hecho de vivir siempre en el mañana y nunca en el hoy. Por eso puse estos 5 hábitos o intenciones que hay detrás de una persona que tiene miedo y ansiedad, ¿sí? Les voy a compartir la siguiente imagen. Obviamente desde mi preparación y desde mi orientación, que es el coaching psicológico integral, nosotros sabemos que el miedo y la ansiedad pertenecen a emociones que tienen que ver con un pensamiento disfuncional. Y cuando hablamos de disfuncional, hablamos de emociones que nos generan sufrimiento. Eso es lo más fácil de decir, ¿sí? Desde el coaching que yo trabajo, el miedo y la ansiedad son emociones que están asociadas a un pensamiento disfuncional. Y este pensamiento disfuncional básicamente es un pensamiento que nos genera sufrimiento, ¿sí? Este es el interrogante que les iba a compartir, y es ¿cómo logramos un pensamiento funcional? Es decir, ¿qué emociones les parece a ustedes que esté posicionado en un pensamiento funcional, ¿sí? Inmediatamente se me ocurrieron las emociones contrarias a, a las del pensamiento disfuncional. Es decir, que una persona con pensamiento funcional lo que debería sentir, por lo menos desde nuestra corriente, es seguridad y serenidad, que tienen que ver con estas
emociones que nos generan paz y nos generan bienestar. E inmediatamente después de esto, la pregunta que viene sería, ¿qué emociones? Y la siguiente pregunta que les hago es, así como recién pregunté qué hábitos hay detrás de una persona que siente miedo y ansiedad, ahora la pregunta es qué hábitos hay detrás de una persona que siente seguridad y serenidad, ¿sí? Y me gustaría que ustedes pudieran pensarlo, aunque no tengan el micrófono activado, ¿qué hábitos creen que hay detrás de una persona que tiene seguridad y serenidad? Yo les voy a compartir los míos, los que yo creo que son, y un poco están basados en mi experiencia y en mi vivencia. Y son estos, son dejar fluir, pensar en positivo, aceptar, actuar, es decir, pasar a la acción, esperar, respetar los tiempos de los procesos y vivir en el aquí y el ahora. Un poco explicando también como hice en el caso anterior, dejar fluir, me refiero a esto, a dejar que las cosas pasen. Y sujeto a esto también viene el siguiente, que es pensar en positivo, porque digo, de repente siempre tenemos dos maneras de ver la realidad y tenemos dos formas de ver las cosas. Bueno, nos quedemos con la positiva, ¿no? A pensar que esto está pasando por algo, o que de esta situación tenemos que aprender algo, o al menos hacernos la pregunta de ¿para qué nos está pasando esto? ¿Sí? Exacto. Bien, ahí estoy leyendo algunos comentarios. ¿Para qué nos está pasando esto? El aceptar también tiene que ver con lo puse inspirado en el no enojarme, ¿sí? Veo gente a mi alrededor también que está como, todavía está peleando con el hecho de no poder salir, todavía está peleando con la cuarentena, todavía está peleando con el presidente, entonces, ya, basta, aceptar las cosas nos va a dar mucha serenidad. Em, Actuar y pasar a la acción tiene que ver con esto que me pasó a mí, de, bueno, listo, creo que yo en este momento estaría mucho más serena y más segura conmigo misma si en el momento hubiese actuado con respecto a estas cosas que mencioné en mi trabajo que debería haber hecho, como por ejemplo una plataforma virtual para poder dar las clases de gimnasia, y cosas que uno posterga cada uno en su trabajo, en su rubro, pero creo que el actuar y pasar a la acción hubiese sido un hábito hermoso para mí y para muchos si esta situación que estamos pasando nos hubiera agarrado con muchas más acciones concretas ya hechas, ¿sí? Creo que eso hoy en día nos estaría haciendo sentir mucho más seguros y serenos. Esperar y respetar los procesos tiene que ver con esto de la incertidumbre y de con qué va a pasar. Hay mucha gente que está sin trabajar, o trabajando como puede, o trabajando en un 20%, y, y creo que está buenísimo el hecho de aprender a esperar, que es un buen hábito, y respetar los procesos también, no solamente con esto que está pasando, se me ocurren un montón de ejemplos. Por ejemplo, muy allegado a lo que yo veo, esperar y respetar los procesos cuando empezamos un gimnasio y queremos resultados ya, esperar y respetar los tiempos. Estaba dando ejemplos como por ejemplo cuando uno empieza el gimnasio, que mucha gente quiere resultados ya. Hay otras personas cuando empiezan una dieta, por ejemplo, estoy hablando mucho a lo que yo me dedico, ya me voy a presentar en un ratito, también quieren ya los resultados, y esas son cosas que claramente están muy lejos de sentirse seguro y de sentirse sereno. Así que está buenísimo que esto lo incorporemos como hábito. Si queremos ser de las personas que estamos en un pensamiento funcional, eh, tratando de vivir mejor, ¿sí? Y el vivir aquí y ahora también tiene que ver con esto. Ahí saco la placa un ratito. Ahí saco la placa un ratito. Y el vivir más en el hoy tiene que ver con justamente lo contrario a estar todo el tiempo pensando en mañana, sino bueno, para todo empezar a vivir más en el hoy. Bueno, hoy pude, hoy lo hice. Estar tanto en cómo va a ser mañana, en si voy a poder, en si me va a salir, bueno, hoy lo hice, mañana será otro día y así. Eso a mí en particular me ha servido un montón porque yo era muy de vivir en el mañana. Me sugirieron recién, Ricardo, que yo me presentara porque al final empecé sin presentarme y hay varios de ustedes
que no saben quién soy. Eh, Aunque mi nombre está ahí, soy Mariana García, soy de San Juan, he vivido en Mendoza, soy coach psicológico integral, he hecho coaching para equipos de alto rendimiento, también he hecho coaching nutricional, soy instructora de gimnasia, trabajo en eso, y, y bueno, y algo también importante que me lleva a poder hablar de todo esto es un poco como mi pasado, que yo he sido una persona con obesidad mórbida, he llegado a pesar 125 kilos, entonces todo esto que tiene que ver con hábitos es algo que yo tengo muy trabajado. Nunca he llegado a la perfección en los hábitos, nunca he llegado a estar al 100% en ese sentido, pero sí atravesé un proceso de aprendizaje muy importante para poder bajar todos los kilos que bajé. Tengo una cirugía bariátrica hecha, pero más allá de eso, nada, ningún tratamiento para bajar de peso, nada de esto funciona si uno no hace un cambio interno. Y créanme que mucho de lo que he puesto del pensamiento disfuncional tiene que ver con la Mariana que fue en algún momento, y mucho de lo que he puesto en el pensamiento funcional tiene que ver mucho de la Mariana que soy ahora. Así que el objetivo como coach, o por lo menos de esta conversación que estoy compartiendo con ustedes, es que pasemos de un pensamiento disfuncional a uno funcional, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y acá aparece, voy a poner esta placa, que me parece importante más que poner mi video, y es estos dos interrogantes que vimos en el flyer y en la presentación que hicieron Pablo y Daniela con respecto a esta charla, y es cómo transformo hábitos y cómo genero nuevos hábitos. En cuanto a cómo transformo hábitos, se me ocurrieron dos acciones muy puntuales que son reconocer e identificar hábitos actuales, ¿sí? Es decir, si bien no está escrito, lo voy a explicar ahora. ¿A qué me refiero con esto? A todos los hábitos. ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo rápido? ¿Cómo lento? ¿Cómo estoy? Incluso un montón de cosas. ¿Cómo contesto? ¿Cómo reacciono frente a la incertidumbre? ¿Cómo soy yo cuando pasa algo como esto que está pasando? ¿Cómo soy yo cuando tengo problemas de dinero? ¿Sí? Entonces, eh, son, hay miles de preguntas que se pueden hacer para reconocer e identificar hábitos actuales. Y siguiendo esto, lo siguiente sería evaluar pros y contra, como digo yo, de los hábitos actuales y deseados. Y les voy a contar una anécdota muy cortita. Yo conocí el coaching, acá voy a dejar de compartir un ratito para poder hablar. Les cuento una anécdota muy cortita, pero que siempre lo digo porque me parece súper importante. Yo conocí el coaching cuando hice un proceso de coaching ontológico, eh, y ese coach que yo tenía me hizo una pregunta que fue, ¿de qué te sirve estar gorda? Lo cual a mí en el momento, como no tenía la preparación que tengo ahora, me pareció una pregunta muy, muy tonta, muy obvia. La respuesta era obvia en realidad, la respuesta era obvia y para mí era que no me servía de nada. Fui pensando a mi casa, ¿de qué me sirve estar gorda? Y de una semana a la otra, la siguiente sesión, encontré un montón de respuestas de para qué me servía estar gorda. Entonces, esto de evaluar los pros y los contras, tienen que ver con esto, ¿no? Voy a compartir de nuevo la imagen. Acá. Esto de evaluar los pros y los contras de los hábitos actuales y hábitos deseados, es decir, ok, por ejemplo, mi hábito hoy en día es levantarme a las 12 del mes, pongamos, ¿no? ¿De qué me sirve? Y pareciera que de nada, ¿no? A simple vista o quizás a criterio de otros. ¿De qué sirve? De nada, deberías levantarte más temprano. Pero detrás de cada hábito y de cada acción que nosotros tenemos, siempre hay un beneficio, aunque la acción no sea siempre tan buena, ¿sí? Cuando como 2 platos de día, también tengo un beneficio. Cuando decido quedarme en mi casa en vez de ir a gimnasia, también tengo un beneficio. Lo que pasa es que considero yo que hay que ser muy valiente para poder verlo, ¿sí? Muy valiente y muy consciente sobre todo. Eh,
creo que cuando uno se puede conectar con esto, las cosas empiezan a cambiar, o por lo menos me da la posibilidad de elegir. Si estos beneficios que yo supuestamente tengo, los quiero seguir teniendo, ¿sí? Y también está bueno pensar en los beneficios, en los pros y los contras de los hábitos deseados. Es decir, estos hábitos que yo quiero incorporar, ¿qué beneficios tiene? ¿Y qué contras tiene? Porque también tiene contras. Ir a un gimnasio, decidir ir a un gimnasio 3 veces a la semana y algo en contra de tener, no sé, voy a perder una hora de estar quizás con el teléfono, voy a perder una hora quizás de estar con mi familia, voy a perder, ¿sí? Entonces, está bueno que seamos conscientes de que por más bueno que sea el hábito, siempre va a tener un pro y un contra. Y por más malo que sea el hábito, por decirlo de alguna forma, siempre va a tener un pro y un contra. Es decir, para algo yo lo estoy haciendo así, o por algo yo lo estoy haciendo así, y está buenísimo que podamos evaluarlo y tenerlo en cuenta. Sí, a ver. Bien, lo siguiente es cómo genero nuevos hábitos y tiene que ver con esto, con reconocer e identificar quién soy y quién quiero ser. Esta frase me gusta mucho, que es mis hábitos me definen, y con respecto a cómo generar hábitos es muy sencillo. Tengo que ir de menor a mayor, de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Siempre, de lo simple a lo complejo. Bien. ¿Qué pasó con tu look? Se escucha un ruido, pero no sé cómo identificarlo. Sí. Bien. No, No me sé cómo alcanzó. identificarlo, No, así que espera, si alguien puede tenemos que abrir picadillo. verificar, ya te digo. No sabía que comías picadillo. No como picadillo. Sofi come picadillo. Ahí está, ahí lo silencié. Ahí lo silencié. Bien, buenísimo. Perfecto, gracias. Listo. Ahí me sale un aviso que en 10 minutos termina, así que voy a pasar las últimas diapositivas. ¿Quedó claro esto? Esto de estas dos interrogantes. Básicamente, la siguiente pregunta sería esta. ¿Qué herramientas y recursos tengo para cuidar mi estado físico? Y la otra, que las voy a poner a las dos juntas por cuestiones de tiempo, es, déjenme un segundo, estas dos. A ver, denme un segundo. Miren, voy a ir pasando las imágenes y voy a ir, no sé si supongo que esto no dura más de una hora, así que voy a tener que apurarme. Espero no haberlos cansado. ¿Qué herramientas y recursos tengo para cuidar mi estado físico? Esta es la que puse recién. Y me gustaría, sí, te quedan 9 minutos, sí, ahí me dicen. Bien. Básicamente, voy a dejar de pasar diapositivas porque si no me voy a demorar. La idea mía fue juntar estos dos interrogantes. ¿Qué herramientas y recursos tengo para cuidar mi estado físico? Y en eso tenemos alimentación, ejercicio, hidratación y descanso. Esos son los que yo había separado. ¿Y qué herramientas y recursos yo tengo para cuidar mi estado mental? En esos yo puse, ahí estaba la alarma, en esos yo puse límites, autoconocimiento, autoestima y un entorno saludable, ¿sí? Pero para terminar, lo que quiero decir es que desde el coaching nosotros sabemos que no somos o cuerpo o mente, somos una sola cosa, a lo que llamamos ser, y que somos cuerpo, mente y alma. Entonces se me ocurrió, esta sí la voy a compartir, y es esto, ¿sí? ¿Cuáles son mis herramientas y recursos para cuidar de mi ser? Tengo las que son del estado físico y tengo las que son del estado mental. ¿Cuáles son mis herramientas y recursos para cuidar de mi ser? En estas herramientas les comparto rápidamente cuáles son las que hice. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece que son estas.
tiempo, autoconocimiento, deseo y plan de acción. Y fíjense cómo esto termina siendo muy parecido a lo que dije en un principio. Las herramientas que yo tengo para cuidar de mi ser son iguales a las condiciones que necesito para crear un hábito. Fíjense, cómo para crear un hábito yo necesito conocimiento, un deseo y un cómo hacerlo, ¿sí? Y los recursos para cuidar mi ser tienen que ver con el tiempo, con el autoconocimiento, con el deseo y con el plan de acción. Entonces, acá es donde se juntan estas dos cosas y yo llego a la conclusión de que crear hábitos tiene que ver con cuidar mi ser. Esto no es ninguna novedad, pero lo que sí les quiero compartir es esta inquietud que yo tenía al principio de, che, ¿tiene sentido hablar de, ahí está la imagen, las últimas dos, ¿tiene sentido hablar de hábitos en un momento como este? Y la verdad que sí, porque si hay algo que en este momento nos está dando la vida es tiempo. Entonces, está buenísimo que nos quedemos con la sensación de que este tiempo que nos está dando la vida y todo lo que está pasando es la herramienta que nos falta para poder crear los hábitos, ¿sí? Es la herramienta que nos falta, que muchas veces nos quejamos de no tener, y eso es muy importante, para poder generar hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo tengo para pensar en lo que quiero, para autoconocerme y para poder hacer un plan de acción que tiene que ver mucho con todo lo que nosotros hacemos generalmente, que es, bien, perfecto, esto es lo que querés, hagamos un plan y que se concrete, ¿sí? Les dejo la última imagen antes de irme, que es mi conclusión de todo esto, y es esto, ¿sí? Que las crisis son oportunidades y que esta es tu oportunidad. Crea hábitos, conócete, cuida tu ser, sale empoderado y fuerte de este momento. La vida te está dando uno de los recursos más importantes y es el tiempo. Y elegí quedarme con este mensaje porque todo el tiempo recibo en el gimnasio y en consultorio personas que me dicen que lo que les falta es tiempo. Entonces está buenísimo que podamos conectar los hábitos saludables con las emociones y con sacar algo bueno de todo esto, ¿sí? Así que bueno, no sé cuántos minutos quedan, pero sé que son muy poquitos. Eh, Espero que se haya entendido, les haya gustado y que no haya sido muy cansador.